Sí, y yo Buenos de qué, días, de qué- buenos días chicos. Ahora sí oficialmente los saludamos. Espero que con ánimo, no tanto sueño, ya más tardecito, que hayan podido alcanzar a tomar desayuno. Y estamos con la profesora Evelyn y la tía Cristi, inspectora. Evelyn, para que salude a los chicos también. Hola chicos, buenos días. Hola tía Cristi, hola profesora Romina. Hola tía Evelyn, buenos días. Ya, Buenos, mientras se siguen sumando algunos compañeros, igual vamos a iniciar la clase, chicos, por motivos de tiempo y también respetar un poquito los horarios. Ya, seguimos con la primera unidad sobre ausencia, exilio, migración e identidad. Y en la clase de hoy nos vamos a focalizar en uno de los elementos súper importantes dentro de la narración, que es el tiempo. Eh, pero antes de ir, me gustaría así comenzar sabiendo cómo están ustedes, cómo se sienten. Y bueno, esta clase típica de la escala de hoy día de Homero Simpson, que me indiquen en el chat el numerito de cómo se sienten hoy, viendo las expresiones, las caras del Homero, que me indiquen en el chat el numerito. Bueno, puede ser quizás como preocupado, pensativo, eh, quizá un poco cansado, eh, sueño, con hambre. motivado, sí. A Yo, ver, en el chat, yo que estoy pendiente del chat, hay muchos que están votando por el 5 con mucho sueño, con hambre, algo el 4 igual, va ganando el 4 y el 5. 5 dice. con Rodrigo sueño. Miranda, 5. Constanza Moraga, 5. Martín Godoy, 555. No se acuesten tan tarde, pues chiquillos. Casi todos se Emilia, acuestan muy. todos tienen mucho sueño. Todos 5. Ya, ahora tienen que activarse y afuera, fuera el sueño nomás. Sí, igual ya son las 10 de la mañana, no sean Alejandra flojitos. Muñoz dice 9. Alejandra Muñoz votó por el 9. Yo igual. Bien, súper Igual Alejandra. voto por el 9. Esa es la actitud. Súper bien, chiquillos. ¿Alguien que haya votado de otra forma? Sí, Diego Salazar, 7. Está ahí. Diego, ¿qué interpretación le das al 7, Diego? Y Alexander Escobar, 6. Estoy Ah, aceptando. ya. Alexander Escobar, ¿qué interpretación le das al 6? Activa el micrófono, por favor. Uno amanece relajado, con ansias de aprender y tipo me referencio con el 6. Ah, ya, súper bien. Genial. Bravo. Ya. Yo no sé en cuál estoy, con un poquito de hambre, como motivada y no sé por qué no tengo sueño, si me acosté súper tarde, pero estamos acá. Ya, vamos a iniciar. Me alegro que, bueno, tengan por lo menos algunos estudiantes que están con una actitud como más optimista, positiva y el resto ya a despertar. Ya, los objetivos de aprendizaje de esta clase son, primero, conocer y distinguir las características del tiempo de la historia, del relato y el tiempo referencial histórico. Conocer e identificar tipos de anacronismo, en este caso, analepsis y prolepsis en textos de carácter narrativo. Y también reconocer y diferenciar en textos narrativos alteraciones temporales como el flashback, el raconto, la premonición y flash forward. Después les voy preguntando más o menos qué ideas se habían escuchado estos términos antes, que son medio gringos así, y por lo general a veces como que, hoy ¿qué era eso? ¿Cómo se escribía? Así que ahí ya en la clase de lo que vamos a trabajar hoy vamos a aprender. Ya, y a continuación, para activar un poquito los conocimientos previos, para recordar lo que hicimos la clase anterior, que ya van
prácticamente 2 semanas, es que la profesora Evelyn les tiene una actividad entretenida que se llama Ruleta del Saber. Así que los dejo con ella para que iniciemos. Sí, chiquillos. Bueno, ustedes saben ya cómo funciona. La clase de matemática el otro día lo ocupamos y vamos a proceder de la misma forma. Ya vamos a girar la ruleta, va a salir una pregunta y la persona que se recuerde de lo que ahí se pregunta, tenga una idea, una noción, ya recuerden que ese día dijimos que lo importante, más que la respuesta correcta, es que ustedes se animen a participar y hagamos que la clase sea más entretenida. ¿Ya? Así es que vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar a jugar un poquito con esta ruleta. Ya recuerden que van levantando la manito y ahí vamos dando la participación, la palabra. ¿Ya? ¿Qué recordamos entonces de la clase anterior? Y nos vamos con el primer giro. Ya. ¿Cuántos tipos de narradores estudiamos? Menciónalos. A ver si alguien se acuerda, solamente mencionarlo. A lo mejor si no se acuerda de todo. Bárbara Díaz, creo que levantó la mano primero. Te escuchamos, Bárbara. Creo que era protagonista, testigo omnisciente y observador, creo. La profesora Romina y el jurado, ella dice sí o no. Ya, ¿alguien tiene otra respuesta? ¿Quién había levantado la manito también? Cristóbal Lagniel. Cristóbal, ¿algo que agregar, algo que acotar a la respuesta de Bárbara? Yo creo que los dos primeros narradores que sí son el protagonista y el testigo que están dentro de la historia y los omniscientes o observadores o de conocimiento relativo que están fuera de la historia. Y son los cuatro que Ya. trabajamos en la clase anterior. Sí, el nombre exacto vendría a ser narrador de conocimiento relativo u objetivo. Bueno, igual es observador, por eso quizás se confunden, yo he observador porque se encarga de narrar solamente aquello que observa, que escucha de manera objetiva. Ya, sigamos con la siguiente, Eve. Sí, sigamos. Súper bien, chiquillos. Ya, vamos ahora con otra vuelta. Profesora, hay estudiantes que están esperando en la sala de espera, por si los puede ver usted. Ah, sí, inmediatamente. A mí se me complica. Ya. Recuerde levantar la manito, quien sepa la respuesta. Y la pregunta es, ¿qué es el antihéroe? Defínelo con tus palabras. ¿Quién se acuerda de algo? ¿Bárbara Díaz le quedó la manito levantada, le quedó la manito pegada o quiere volver a participar? No, la bajó. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es el antihéroe? Lo que se acuerde. Yo. Ya, no sé quién dijo yo, pero... Era un puede- personaje como que hacía el mismo papel, que tenía como la misma importancia y protagonismo que el héroe común o tradicional. Ya, alguien, sí, en cuanto a importancia, sí, tiene la misma importancia el antihéroe que cualquier otro personaje. ¿Alguien quiere acotar algo? Cristóbal tiene levantada la manito. Profesora, yo aquí contradizco a la compañera. Si no me equivoco, el antihéroe es un personaje de ficción, la cual sus características son lo contrario al héroe. Pero ¿cuáles serían las características que lo diferencian? Puede ser que sea un imperfecto o no sé, que ese defecto de gente que no sé, que lo odien, que no tenga como por ejemplo un superpoder de, en este caso, algo que la gente le llame la atención o que pueda como ayudar, sino que es contrario al héroe. Ya. ¿Quién más levantó la manito? De que no me fijé. Alejandra Muñoz. Si quieres, Alejandra, puedes opinar igual.
para complementar lo que habían dicho tus compañeros? ¿O ya no quiere? No, parece que no. Pablo Ya, Beltrán. Pablo. Que el antihéroe tiene esas posiciones, esos rasgos que no son los típicos rasgos de un héroe, por ejemplo, una persona fuerte, grande, que puede romper y destruir el Everest en cuestión de minutos, sino que más bien personas comunes, por ejemplo, un trabajador, un obrero, gente a la que no siempre en la literatura ni en la cultura general se le ha atribuido un papel de héroe. Exacto, muy bien, Pablo, exacto. Tu respuesta fue muy completa porque el antihéroe en la literatura latinoamericana, ¿qué pasa? Que mencionamos que la literatura latinoamericana o los cuentos latinoamericanos, ya los escritores comenzaron a valerse de estos personajes que le decimos antihéroes, no porque sean como los cómics que sean como villanos, sino en el sentido de que el antihéroe es un personaje, bueno, en los cuentos latinoamericanos son personajes quizás protagonistas, entonces el protagonista ya no es como en la literatura clásica que está dotado de cualidades así eh, como de nobleza, que tenían ciertas cualidades, por ejemplo, las mujeres como de belleza, se exaltaban sus atributos de bondad, de pureza, virginidad, en el caso de los hombres, que los caballeros. Entonces, el personaje, el antihéroe, es un personaje que está dotado también de debilidades. Es quizá una persona común y corriente. eh, como decías tú, puede ser un obrero, puede ser un profesor, puede ser una mujer, una madre dueña de casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el cuento latinoamericano se empiezan a utilizar este tipo de protagonistas o de personajes para, para acercar a la gente como a la literatura, o sea, que sean personajes más reales, más de carne y hueso, más cercanos a ellos, que reflejen de alguna forma que el protagonista no es alguien perfecto, que tiene muchas cualidades, que lo puede hacer todo, sino que de alguna forma muestre de manera más realista sus conflictos, sus debilidades, y aún así es merecedor quizás de admiración por parte de los lectores, porque independiente de sus dificultades, de sus imperfecciones, él hace o realiza algo quizás que es más profundo, más concreto, y que permite que el lector quizás se encante con su personalidad con su historia. Entonces, ahí a eso hablamos con personajes antihéroes. Ya. Sí, Ya, pero sigamos porque si no se nos va a alargar mucho. no importa, ya. Ya. Un nuevo giro entonces. Pablo, baje la manito para que no nos confundamos ahora con la nueva pregunta. Profesora Romina, hay estudiantes que están esperando en sala de espera para que los pueda, mientras yo giro, los pueda aceptar. Ok. Ya. Giremos entonces y quedamos pendientes a ver quién quiere participar ahora. Qué fácil, esta está súper fácil. Dice, define con tus palabras viaje interior. Ya, a ver quién levanta la manito. Ojalá sean otros compañeros diferentes ahora. Esta está súper fácil, así es que... ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie va a levantar la manito? ¿Es la autorreflexión o no? Reflexión, sí. ¿Qué más? Romina Bascur opinó, si no me equivoco, ¿cierto, Sí, Romy? sí. Un autoconocimiento. Es como una autorreflexión que se hace un personaje para aclarar como cuestionamientos o conflictos. Sí. Dijimos que el viaje interior implicaba que el protagonista o el protagonista realicen una especie de introspección, de análisis interior,
y en base a ese como autoconocimiento, a esa reflexión, tomen decisiones, quizás puedan que cambien su postura, que cambien su ideología, etcétera, y de alguna forma le permitan llegar a conclusiones, tomar decisiones que, que conlleven un crecimiento personal, un aprendizaje. Ese es el viaje interior. Hay un compañero que tiene la manito levantada, Ignacio Medina, a lo mejor quiere acotar algo, complementar. Ignacio, No, profe, lo vas a apretar, no. ya, no hay problema. Ya, entonces yo creo que tal vez puede ser un giro más o dos giros Sí. más, la profesora nos dice. Un giro más, yo creo que estamos. Y ya, y seguimos. Recuerden que esto es para ir recordando, ¿cierto? Volviendo a nuestra memoria, qué fue lo que hicimos en la clase pasada, porque así lo podemos conectar con lo que se va a trabajar hoy día, ¿ya? El último giro entonces. A ver qué nos pregunta ahora. ¿Qué tipo de conflictos conoces? Da algunos ejemplos, ¿ya? A ver, este igual está súper fácil. Ignacio, ¿levantaste la mano o quedó pegada? Ignacio, Es que no cacho cómo se saca esa cosa, profe. No importa. no importa, después te explicamos, ¿ya? ¿Alguien que quiere participar en esta última pregunta? Está súper fácil. ¿Qué tipo de conflictos conoces? Da algunos ejemplos. Ya Pero, pueden dar... chiquillos, conflicto en relación a la materia que hemos visto, en narrativa, no en género dramático. Sí. ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? En la Ya, guía mira. trabajamos conflicto. Ya, dejemos esa pregunta ahí, giremos una nueva vez. Puede que sí alguien quiera responder. Salió la misma, así que la vamos a volver a girar porque sé que había salido el antihéroe. Salió la misma que salió recién. Ya, Ya, el último- hay que aclararlo, entonces ya cerramos con esta y la explicación. Si por qué se repite, ¿por qué tengo que enfatizar? Mencionamos algunos conflictos de forma general, por ejemplo, el conflicto interno, que se relaciona mucho con el viaje interno, porque si el conflicto implica un problema, una disyuntiva, algo que obviamente entorpece quizás la vida de los protagonistas o que no le permite de alguna forma quizás ser feliz o lograr su objetivo. Mencionábamos conflictos bélicos, que esos son relacionados con problemas ya armados, conflictos internos, como le dije, conflictos políticos, parece que mencioné, obviamente que igual se relaciona con ideología o con pensamientos ideales políticos, opiniones opuestas, por ejemplo, en relación a la organización social, a la democracia, etc. No recuerdo cuál conflicto. ¿Alguien recuerda otro de los conflictos que nombramos? podría ser... Conflicto amoroso también, cuando estaba relacionado con dos personajes, con parejas que quizás no podían estar juntos, o puede ser que uno de los personajes sea infiel o que uno esté enamorado de otro que no les correspondido. Entonces ahí tenemos conflictos amorosos. Ya, súper bien, gracias chiquillos a los que participaron, aquí yo lo iba anotando también, así que para no atrasarnos mucho, Ya, continuemos. gracias chiquillos por la participación. Sigamos nomás, profesora. Ya, voy a compartir pantalla nuevamente. Ay, me quedó pegado lo de delante, no sé. ¿Se ve el power o no, Eve? Sí, y va avanzando. Ya, ahora vamos... ahí están grandes, ¿cierto? Ya, ahora vamos a la retroalimentación, chiquillos.
Ya, voy a tratar de hacerlo rápido, quizás voy a hablar ahora harto yo, porque la idea es que no nos quite tanto tiempo la retroalimentación, porque la guía igual era un poco extensa. Ya, ¿qué leímos? Leímos un fragmento de la novela de Benedicto Chuaki, que era Memorias de un inmigrante, y la primera pregunta decía que describieran de forma detallada al narrador de la historia. Describirlo. No solamente yo no les pedía identificar el narrador, sino que me lo describieran, cómo era. Y ahí ustedes tenían que deducir que el narrador, obviamente, decían que era protagonista, pero al hecho de ser protagonista, ustedes tenían que describirme al protagonista de la historia, describirlo a este narrador protagonista, cómo era, ya sea física o psicológicamente, su personalidad. Entonces ahí la mayoría, muchos me escribían el tipo de narrador, pero no me lo describían. Y me entregaban la definición del narrador, pero eso no era lo que yo pedí, chiquillos. Tenían que describirlo y considerando, tenían que inferir quizá algunas características, deducirlas de acuerdo a los datos. De forma general decíamos que era un adolescente de origen turco y que emigró a Chile junto a su familia a causa de la tiranía de su país, que menciona como al final del texto que los turcos, que habían problemas de religión, que la gente no era libre, que las mujeres tenían que también taparse. Se mencionaba que igual que era delgado, menudo, que cualquiera lo podía pasar a llevar, que era moreno. Era un niño silencioso, un joven silencioso, ingenuo también, porque él creía a las personas, por ejemplo, cuando les pedía que anotaran palabras y le escribían otras cosas, y era respetuoso, muy trabajador, esforzado. Y durante su primer año en Chile se dedicó al comercio con su abuelo en un lugar un poco marginal y vulnerable. Eso en general, bueno, yo le puse hartas cosas. Lo que yo consideraba es que por lo menos me agregaran, para tener los 3 puntos, pero por lo menos me agregaran entre 4 características bien desarrolladas. Chicos, si uno les da un espacio de 3 líneas, es porque la respuesta da para responder esas 3 líneas. Si ustedes me responden en una línea, obviamente van a obtener el puntaje, porque yo le estoy pidiendo más detalle, para que no les ocurra nuevamente. En la 2, ¿qué tipos de viajes vemos presentes en el relato? Fundamenta tu respuesta, tenían que argumentar. Y los tipos de viaje que veíamos, a ellos les puse tipo o tipos. Y en la clase anterior yo les mencioné que el viaje físico podía de alguna forma darse con el viaje interior, que podían darse ambos en una misma historia. Y vimos el ejemplo del tráiler de Comer, Rezar y Amar, de la novela, de la película, que en esa película se veían 2 tipos de viajes. En el cuento era lo mismo, veíamos el viaje físico, porque el narrador obviamente tenía que trasladarse de un país a otro, tenía que irse imagínense, de Siria, viajar acá a América, a Chile. Por eso tenemos un viaje físico y también un viaje interior. ¿Por qué? Porque el protagonista tenía que, de alguna forma, asimilar una nueva cultura, adaptarse a esta, vivir nueva experiencia, aprender y construir su propia identidad a partir de todos los cambios que involucraba irse a otro nuevo país. Aquí alguien que tenga alguna duda específica, que quiera como aclarar algo, añadir algo. Cuando decían una parte, véntame cabrón. Sí, Y ahí era después carbón. más adelante vamos a ver lo de las anécdotas. Ya, continuamos. Dice, ¿cómo es el contexto sociocultural donde se desenvuelven los personajes? Yo ahí entre paréntesis les describí, les entregué pistas de qué es lo que es un contexto sociocultural y se refería al lugar donde transcurría la historia y las personas que conformaban esa comunidad. Entonces, habían marcas, frases textuales. ¿Y qué decía? Que transcurría, decía, el barrio era peligroso, eso estaba textual, por él pululaban, circulaban ladrones, asesinos, prostitutas y toda clase de gente de mal vivir, o sea que era un barrio un poco peligroso, vulnerable, marginal. Además indica que era un lugar húmedo, insalubre, de mucha precariedad y pobreza.
y eso se veía, la precariedad, la pobreza. Él pasó mucha hambre con su abuelo y el lugar donde llegó era, tenía pésimas condiciones para vivir, era muy húmedo, pasaban frío, hambre, no era un lugar quizás muy acogedor para vivir. Y en cuanto a las anécdotas, dice, relata 2 anécdotas que haya vivido el protagonista producto de su poca comprensión y dominio del idioma español. Aquí, ¿qué errores cometían? Porque yo les decía que anécdotas que tenían que ver con su poco dominio del español. Y algunos me mencionaron, por ejemplo, la anécdota con el borracho que le iba a robar un pañuelo. Pero esa anécdota no implicaba un problema del lenguaje, de porque el protagonista haya dicho mal una palabra en español. No, entonces eso, por ejemplo, yo no tenían todo el puntaje, pues tenían 0 en ese caso si escribieron esa anécdota. ¿Qué anécdotas le servían? Por ejemplo, la anécdota del lechero, cuando hablaba del 3/4 de agua. Le servía también la anécdota de la muchacha cuando va al negocio con su amiga y empiezan a preguntarle los precios solamente para que dijera no si puede y burlarse de él. ¿Y qué pasó? Que él terminó llorando y ellas también avergonzadas por haber hecho eso y arrepentidas. La otra anécdota que le servía, la anécdota que esta era muy chistosa, la del carbón, cuando fue así macizo, que a comprar carbón y le habían escrito en un papel cabrón. Entonces él le leyó, véndame cabrón, lo que generó obviamente malestar en este caballero malhumorado y obviamente le dio mucha vergüenza. Entonces, esas anécdotas les servían. Y creo que la otra que les servían es cuando la gente creo que les pedía algo de los chalecos, los puños de los chalecos, creo. Y él pensaba que vendían eso y le había pedido, creo que a un proveedor, parece. Eso, esas anécdotas les servían, pero la de, por Cuando ejemplo, preguntaban si vendían mangas para chaleco. eso, muy bien, eso. Esa les servía, pero la del borracho, no. La 5. ¿Cuál es el conflicto interno del personaje? Fundamenta tu respuesta. En esta respuesta quiero destacar por lo menos los cursos que yo tengo a Scarlett Lastra del segundo Canelo, que entregó una respuesta muy buena y que en realidad era casi calcado a lo que yo tenía como en mi pauta, lo que yo había considerado. Así que logró identificarlo y súper bien y hubo muchos que en general cumplieron medianamente. La mayoría, todos lo asimilaban a su problema del lenguaje, de que no hablaba bien el español, pero el conflicto interno, ¿qué pasaba en la interioridad del personaje al estar en otro país? Entonces, el conflicto que enfrentaba el protagonista era el de poder comprender la cultura chilena y adaptarse a esta. Era un conflicto de adaptación. ¿Y qué pasaba? Que como yo decía, al ser un emigrante sirio tenía que aprender un nuevo idioma, aceptar otras costumbres, una cultura totalmente distinta a la suya. En este proceso de adaptación también el protagonista relata experiencias que son desafortunadas, como esas que pasó, que lo hicieron sentir avergonzado y mal por no dominar totalmente el español. Entonces, el conflicto interior tenía que ver con la adaptación, con el poder adaptarse, porque él, por ejemplo, en esta situación él se sentía mal y extrañaba, hablaba con nostalgia, añoraba quizás su cultura, su país. Entonces, esto era un proceso, como les digo, de adaptación, porque él tenía que encajar, ver cómo aprender, por eso era su ansia de aprender español también. La 6, ¿qué concluye el personaje sobre la gente chilena? ¿Estás de acuerdo con sus creencias y pensamientos? Esto, chicos, estaba textual. Y estaba como en el penúltimo párrafo del texto. Y el protagonista creía que la gente chilena, a pesar de su engaño y pillería, era en extremo caritativa y bondadosa. Textual. Llegué de este modo a formarme la convicción de que este era el país donde había más gente caritativa. Y ahí tenían que
esta pregunta tenía 4 puntos, pero lo principal tenía 2 puntos, ya primero al mencionar que era lo que quería el protagonista, y 2 puntos más para en los argumentos. Entonces era súper importante que ustedes dieran 2 argumentos de si estaban de acuerdo con lo que creía o no el protagonista. Podrían decir no o podrían decir sí, pero lo que yo evaluaba aquí eran los argumentos que ustedes me entregaban. Y la mayoría de chicos no argumentó, no entregó, si estaban, ninguno dijo, muy pocos dijeron o señalaron que estaban o no de acuerdo. Algunos mencionaban, por ejemplo, que sí estaban de acuerdo por las campañas sociales, que en Chile nos reconocemos por hacer, por ejemplo, teletones, mover mucha gente y ayudar al otro cuando está, no sé, pasando por momentos difíciles, catástrofes, enfermedades, etc. Ya, aquí, perdón, en lo del contexto de producción voy a mencionar de forma general para no leerlo y no nos demoremos mucho. Aquí en general la mayoría cumplió súper bien. Casi todos tuvieron el puntaje total porque en realidad tenían que investigar, buscar, porque obviamente la desconocían. Mencionaron que él era de origen sirio, que aquí me equivoqué porque era el 1895, había nacido, que emigró a Chile a los 13 años con su familia. Su oficio era escritor, novelista, él igual tenía una tienda en Santiago, tipo comerciante, creó como un instituto de idiomas, no sé, pero un instituto aquí en Chile, fue el presidente fundador del instituto no sé si acá abajo lo puse, no, pero tenía que ver con como de Siria, como del aprendizaje del árabe. Entonces, también que él hablaba de, por ejemplo, en cuanto a las experiencias determinantes en su vida, del hecho de emigrar, de la pobreza, de las carencias que tuvo que pasar o vivir los primeros años en Chile, y que él tenía una muy poca formación, que solamente había llegado, creo, a 3er grado allá en su país, no había tenido muchos estudios. Al viajar sufrió la pérdida de su abuelo también en Chile, de su hermano, y vivió de forma muy precaria. En cuanto a los antecedentes económicos sociales de esa época, ahí van a tener que quizás, de acuerdo al año en que publicó el libro, quizás googlear, y deberían haber identificado, por ejemplo, que en esa época surgieron una serie de movimientos sociales relacionados con la lucha y la reivindicación de la masa trabajadora, y ahí habían distintas respuestas, yo igual las consideraba, pero que tenían que basarse más o menos en Chile, sí, pues, en qué contexto estaba, porque en Chile escribió la novela, en Chile escribió el texto, entonces algunos me escribían el contexto de Siria, del país del que venía, pero no, tenían que basarse en el contexto de producción, o sea, del lugar donde escribió la novela. Ya ahí en el ítem de vocabulario, aquí las preguntas que harto repitieron eran estrafalario, escabullir, inadmisible, jirones. Aquí no voy a leer las oraciones, copié algunas que hicieron ustedes, que estaban bien construidas, bien hechas, que tenían complementos, que no era, por ejemplo, como decir yo me escabullí. Si no tiene ningún complemento, ahí yo no les consideraba, porque al final no me evidenciaba que esa oración reflejara que ustedes habían comprendido o no la oración, la palabra. Y lo que más errores chiquillos tenían es que conjugan mal las palabras o los verbos. Entonces, si la palabra es tiranos, no necesariamente yo tuve que escribir una oración que diga que emplee justo tiranos. Puede ser, en vez del sustantivo, puedo llevarlo quizá al verbo, tiranía. En escabullir lo mismo. Si yo hablo, mira, por ejemplo, dice, mi gato se intentó escabullir, y algunos escribían, yo me escabullir. No, pues eso está en infinitivo, yo tendría que decir, yo me escabullí. Ahí tenía que cambiar tenían que cambiar el verbo, la palabra, de acuerdo al sujeto que ustedes emplearan, pues tenían que conjugarlo, los verbos, no dejarlo así tal cual. Entonces, muchos cometieron ese error. Ya, y finalmente, textos destacados. Eve, ¿podrías leer este texto que
Solamente uno vamos a poner de ejemplo, chiquillos, porque o si no nos vamos a demorar mucho, pero que encontré súper bueno. Así que felicitaciones a Yevis y a Darwin la regla de segundo a Ryan. Ya. Mi querido nieto siempre me dice que soy un fiasco con el español, pero el que se las da de muy sabiondo no sabe ni dónde nació. El otro día me dijo que extrañaba su vida en Haifa. Ja, ja, ja. Le respondí que era de Homs. Haifa está en la costa de la tierra de Israel, no en Siria. El pobre llegó a Chile estando aún muy joven para cuando los turcos nos estaban mandando a los árabes cristianos al frente de batalla en la Gran Guerra. Aunque la vida en Homs no era especialmente buena, a mi parecer Alepo es mejor, la ciudad más fina y elegante de Siria y el mundo. Yo nací allí, pero a los 20 me mudé a Homs, donde establecí un negocio de alfombras, el cual tuve que cerrar cuando los turcos nos mandaron a la guerra. Así que con mi familia nos fuimos al puerto de Haifa a tomar el primer barco que zarpase a Argentina para no ir a la guerra. Una vez en Argentina me recomendaron emigrar a Chile y adivinen dónde estoy fumando con mi pipa ahora. Jejeje. Ya, a mí me pareció súper bueno porque tuvieron que investigar ciudades de Siria, lugares, el contexto, por ejemplo, político que se vivía de las guerras en ese tiempo, el contexto, quizás las dificultades económicas, y el narrador en este caso viene a ser el abuelo. Ustedes tenían que, de las opciones que yo les di de personaje, adoptar esa perspectiva, narrando en primera persona, y contando quizá una anécdota que hubiesen vivido con el narrador, de una de las que se contaban en el fragmento, o podían crear otra. Pero me pareció excelente, súper bien, porque se incluyen los personajes, se incluye al nieto, y ya después su llegada a Chile, lo que estaba haciendo, porque al abuelo le gustaba fumar en pipa. Así que súper bien, Davis Novoa y Darwin la regla por este texto que está excelente. Ahí van a tener también los chiquillos más 5 décimas en la próxima actividad. Ya, el tiempo de la narración, chiquillos. Hoy, miren, ¿qué hora es, Eve? 5 para las 11. Ya, creo que alcanzamos. Ya, lo medular en esta clase de la mañana es trabajar el tiempo en la narración. El tiempo narrativo, como decíamos, es el tiempo ficticio en que se desarrollan los acontecimientos en el relato, por no corresponder al tiempo real de las acciones. Entonces, decimos que obviamente la narración es un relato ficticio creado, que puede ser verosímil, basado quizá en hechos reales o en lugares concretos, pero que parte de la imaginación, parte de la imaginación y de un escritor en particular. Ya, pero tenemos en una narración distintos tipos de tiempo, o sea, en una misma narración podemos identificar, o de acuerdo al análisis que hagamos del tiempo, podemos hacer un análisis e identificar distintos tipos de tiempo. Por ejemplo, el tiempo de la historia, que hay una diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Y en este caso, en el primero, se relaciona, corresponde a las acciones que se realizan en el relato, que realizan los personajes de forma cronológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos hablamos del tiempo de la historia, nos referimos a las acciones, pero de forma ordenada, como se van haciendo, de manera lógica. Por ejemplo, si yo voy a almorzar, ¿qué hago? No sé, me siento a la mesa, tomo la cuchara y bebo sopa, después tomo el vaso, ya una vez que termino me levanto, me voy a la mano y me cepillo los dientes. Eso vendría a ser un orden, una secuencia cronológica, porque las acciones tan sucedidas tienen una relación de causa-efecto. Yo almorcé y después me voy a cepillar los dientes. Pero en el tiempo del relato, ¿qué pasa? Que el tiempo del relato tiene que ver con la disposición que el narrador le da a los hechos,
pero con una intención ya más estética. Entonces, por lo general se presenta la relación de manera lineal, o sea, los hechos de forma ordenada, pero el narrador puede alterar este orden. Y en el tiempo del relato nos referimos a este tiempo que tiene que ver, por ejemplo, con ida al pasado, salto al futuro, con recuerdos, perdón, de los personajes o del narrador. Entonces, eso vendría a ser la diferencia. Muchas veces el tiempo de la historia en una novela X puede coincidir con el tiempo del relato. No quiere decir que siempre en el tiempo del relato vamos a encontrar quizás como un texto desordenado, un texto alterado en cuanto a las acciones. A veces coinciden, pero el tiempo del relato se refiere más que nada al tiempo, a la forma en que se, perdón, al orden que el narrador le da a los hechos para generar un efecto estético en particular. Un efecto estético que obviamente va a causar cierta impresión en los lectores. Ya, pero les voy a dar un ejemplo para que quede más clarito. Tenemos un mismo cuento, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja. El cuento de la Caperucita Roja lo podemos analizar o escribir de distintas formas. Y aquí vemos que, por ejemplo, si lo observamos desde el tiempo de la historia, de forma cronológica, se narraría de cierta forma, o se ordenarían de cierta forma los hechos, mientras que en el tiempo del relato, como el narrador quiere darle un efecto particular estético, y considerando el mismo cuento, yo altero el orden de los hechos. Evelyn, ¿puedes leer los textos? Primero vemos el ejemplo, ¿cierto?, de tiempo de la historia. 1, advertencia de la madre, ¿cierto?, a la Caperucita. 2, encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque. 3, el lobo devora a la abuela. 4, encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita. 5, el lobo devora a la Caperucita. 6, el cazador mata al lobo y libera a ambas. 7, promesa de Caperucita. ¿Ya? Ahí se puede ver detalladamente, ¿cierto?, la secuencia, el orden. Ahora... Entonces, perdone, en este caso, si se dan cuenta, los hechos están narrados de forma cronológica en el tiempo. O sea, primero la Caperucita hace esto, luego esto, después realiza esto y finalmente realiza esto. Entonces, el tiempo de la historia, las acciones tienen un orden lógico y que no está alterado. Y en el tiempo del relato Ya, y ahora podemos ver si es el tiempo del relato. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Ya. Aquí iniciamos, ¿con qué parte de la historia? ¿Perdón? Que el cazador mata a un lobo y libera a la niña. Ya, pero ¿a qué parte de la historia corresponde esto? ¿Al inicio, desarrollo, al desenlace? Al desenlace. Al desenlace. Al desenlace. Entonces aquí vemos que el tiempo del relato no corresponde con el tiempo de la historia, no habría coincidencia, porque ¿qué pasa? Que el narrador, para generar quizás cierto efecto, no empieza al tiro con tanto el desenlace, el final, después se va a los hechos como intermedios y termina ya con la lección o el aprendizaje de la cita. Entonces, aquí vemos que, y como les mencionaba, puede que una misma historia, por ejemplo, si le hago analizar, no sé, a ver,
Ya, en el diario de Ana Frank, siempre recurro a este texto porque sé que muchos lo leyeron en educación básica. Si vemos el diario de Ana Frank, como es un relato, una memoria como autobiográfico, los hechos están narrados de forma cronológica. Entonces, el tiempo de la historia, supongamos eran cuántos años que escribió, 2 o 3 años, en ese lapsus, y las cosas que iba escribiendo tenían un orden cronológico porque tenían una fecha que seguía una tras de la otra en el tiempo. Si analizamos ese mismo texto y yo les digo, ¿y el tiempo del relato cómo era en el diario de Ana Frank? Ustedes tendrían que decirme, en el tiempo del relato coincide con el tiempo de la historia, porque no hay alteración y el texto está escrito de forma cronológica. No hay, no sé, en el diario no comienzan con lo último que les pasó, con el último escrito de Ana a Kitty, que nombraba a su diario a quien le escribía. Entonces ahí, para que tomen en cuenta que cuando yo les pida quizá identificar el tiempo del relato, puede coincidir con el tiempo de la historia o no. Y si ustedes me dicen que no coincide, es porque obviamente quizás habrían alteraciones temporales, el personaje, no sé, pues, realiza recuerdo o salto al pasado o hacia el futuro. Ya, continuamos. En cuanto al tiempo referencial histórico, esto está muy relacionado con lo que es el contexto de producción. Y cuando hablamos del contexto referencial histórico, hace relación al tiempo en que se escribió el texto y también al tiempo en que se contextualiza la historia. Porque yo, por ejemplo, puedo escribir hoy, el 2021, una novela, y en Chile, con cultura chilena, 2021, pero mi novela no necesariamente puede contextualizarse en esta época, sino que yo quizás puedo contextualizarla, no sé, 200 años atrás en Chile, o no sé, en Francia, 500 años atrás. Entonces, el tiempo referencial histórico alude a el ambiente, la época en que se contextualiza el relato, la narración. Por ejemplo, no sé, los protagonistas o la historia se desarrolla, no sé, en Francia, durante el 1500, no sé, pues en París, o puede ser quizás que la historia se contextualiza en Chile el 2021 y que relate quizás la experiencia de las personas de esta época que estamos viviendo producto de la pandemia. Bajito, no sé si la reconocen, la que está en blanco y negro. ¿A qué momento histórico, proceso histórico refleja eso? Es en Chile. El golpe de Estado, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que puede contextualizar una obra durante el periodo militar o gobierno militar o durante la dictadura, y aquí marca, por ejemplo, el bombardeo a la moneda, marca el inicio de este régimen del gobierno de Augusto Pinochet. Entonces, hay novelas chilenas que tratan sobre todos estos años, durante este proceso, durante esos años de dictadura en Chile. Por ejemplo, no sé si vieron la película Machuca. Ya, por ejemplo, en ese caso, esa película se contextualiza durante el régimen. Ahí inicia con las primeras huelgas, porque también hubo mucho opositor al gobierno de Salvador Allende, sobre todo la clase conservadora y la élite y la gente quizás más acomodada. Y la gente a veces iba a protestar, a marchar, hablaban de desabastecimiento, y ahí vemos que reflejaba todo ese periodo que vivió Chile en ese contexto. Entonces, referencial histórico, que entreguen datos de la época, del lugar donde se desarrolla, quizás qué costumbres tenían, no sé, pues estilos de vida, vestimenta, a eso, y en relación, por ejemplo, eso no les va a salir de forma quizás textual
en la novela o en el texto narrativo van a tener que deducirlo de acuerdo a la información que entrega, a los lugares, a los años, deducirlo muchas veces, porque el protagonista a veces es raro que diga estoy en tal ciudad, aquí hay esto, no, son datos, tenemos que deducirlo muchas veces. ¿Ya queda claro el referencial histórico? Sí. Ya, ahora vamos a hablar de las alteraciones temporales. Ya, a grandes rasgos les puedo decir que en los relatos muchas veces el narrador altera el orden lógico de los hechos, de los acontecimientos. Rupturas temporales, al alterar el orden en que se narran los hechos o las acciones de los personajes. Perdón, ¿quién está silbando? Se le activó el audio a la compañera, pero ya lo desactivó. Ya. Entonces, a estas rupturas, alteraciones en el tiempo, nosotros les vamos a denominar y llamar anacronías. Entonces, es un recurso que posibilita la desorganización del orden lógico temporal. Aquí mencionamos que las anacronías son un recurso narrativo que permiten dar saltos en el tiempo, accediendo a información anterior a los hechos narrados o bien obteniendo una mirada hacia el futuro. Entonces, ¿cuándo hay anacronías? Cuando hay una alteración en el orden en que están narrados los hechos. ¿Y de qué tipo son? Aquí tenemos el mapa conceptual que sintetiza todo esto que vamos a explicar. Ya, entonces, estas rupturas temporales las vamos a llamar anacronías y hay de dos tipos, la analepsis y la prolepsis. A la analepsis la vamos a llamar cuando el narrador realiza un salto hacia el pasado y parte desde el presente hace un salto hacia el pasado, algo que ya aconteció, que se vivió. Y dependiendo de la duración de este salto al pasado, podemos hablar de flashback o podemos hablar de raconto. Cuando este salto hacia el pasado es breve y generalmente abrupto, lo vamos a llamar flashback. Entonces aquí dice, es un retroceso breve hacia el pasado, generalmente abrupto y de una sola acción. Los flashbacks chicos generalmente se dan en la narración cuando el personaje recuerda, cuando viene a la memoria algo. No sé, puede ser que Pedrito fue a almorzar a la casa de una colega y justo la colega le ofreció un té. Entonces, Pedrito en ese momento, al tomar el té o mientras tomaba el té, recordaba las 11 familiares en la casa de su abuela que había fallecido 5 años atrás. Y después retoma la historia, después de ese como abrupto recuerdo, el personaje retoma la acción. Entonces, a eso se ve en el flashback. Es como un breve salto al pasado y son como memorias, recuerdos breves. No es extenso, no requiere un par de líneas o párrafos, más no. En cambio, el raconto es un salto al pasado, una vuelta al pasado, pero puede abarcar un periodo ya más extenso. Se puede relatar en varias páginas o en varios capítulos. Entonces, aquí el raconto, porque el personaje está contando o memorando algo ya con mayor detalle. No es como un simple recuerdo, no, sino que ya quizás es una anécdota, una vivencia que lo marcó. Incluso vemos novelas que el protagonista parte como de un presente, no sé, Pedrito tiene 35 años, y cuenta o narra un libro, una novela, que la novela se trata, por ejemplo, de su adolescencia cuando tenía 15 años. Entonces, parte de la historia, no sé, pues ahora ya el abogado parte contando que tiene su familia y después cuentan, por ejemplo, un año que lo marcó durante su infancia, que fue los 15 años, y toda la novela trata sobre esos 15 años, sobre qué pasó con su vida, tuvo que viajar, conoció el amor, se fue a otro colegio, etc. Y ya cuando termina el libro, recién
su presente a su momento actual, quizás con su familia, con su trabajo, con el aprendizaje que logró. Entonces, el raconto a veces, muchas novelas completas emplean como un raconto, porque se empieza de un presente y después recuerdan, o lo que se relata son hechos que sucedieron hace muchos años atrás, y después al final vuelven a su época actual. En Memoria de un emigrante creo que pasa eso, nosotros leímos un fragmento solamente, pero en este caso él igual contextualiza ya adulto y empieza a rememorar sus vivencias cuando él llegó a Chile, cuando su primer año, y así hasta después ya terminar. Ya. ¿Queda claro la diferencia de flashback y raconto? ¿Alguna duda? Ya, supongo que sí. Ya. Entonces, tenemos la analepsis, que es un salto hacia el pasado, y por el contrario tenemos la analepsis, que es una proyección hacia el futuro, un salto hacia el futuro de los hechos relatados. Y esta también puede ser, al igual que la analepsis, puede ser de carácter breve o de carácter extenso. En el caso del flash forward, este es una proyección breve hacia el futuro, un salto temporal, y que generalmente también es abrupto, breve. En el caso del flash forward, no sé, eso pasa cuando, por ejemplo, nosotros pensamos, ya, ¿qué voy a hacer en la tarde? Después de, no sé, pues yo puedo estar aquí haciéndole las clases, pero en el momento que el narrador está relatando que Pedrito está en una clase por Zoom, de repente Pedrito, cuando estaban viendo las clases, una cierta materia, se recordó, empezó a reflexionar y no sé, imaginó que en media hora más va a estar almorzando, comiendo papas fritas con bistec, que va a estar tomando juguito natural, va a poder estar viendo quizás la novela tranquilo, y después retoma al presente. Es lo contrario al flashback, pero hacia el futuro. O sea, hay una proyección de algo que todavía no sucede, algo que puede ocurrir o no, pero el protagonista o el personaje se imagina en cierta situación, en cierto contexto, en cierta circunstancia que aún no pasa en la realidad. Y la prolepsis, o sea, la premonición, incluso la premonición lo hablan de cuando lo relacionan con los psíquicos, con algo, pero es algo que todavía no ocurre y que puede o no ocurrir, una premonición. En el caso de la... Oye, aquí chiquillos me equivoqué, voy a tener que arreglar el PPT. Aquí debería ser premonición, perdón. Sí, es premonición. Es un salto extenso hacia el futuro de la historia para luego regresar a la narración. Ya, ¿qué pasa con la prolepsis? Lo vemos en novelas, por ejemplo, chiquillos, futuristas o de ciencia ficción, donde hay, por ejemplo, adelantos científicos, tecnológicos, otro tipo de sociedades con otro tipo de organización social. Lo vemos en las distopías, que por ejemplo son estas películas como Divergente, Juegos del Hambre, nos proyectan a un futuro, a otro tipo de sociedad, 200 años más adelante, 100 años, 100 años 2100, por ejemplo, y obviamente que se da por hecho que la sociedad va a sufrir una transformación, por ejemplo, en 100 décadas, en 10 décadas, en 100 años. Y la sociedad, al tener cambios, y todo está relacionado, por ejemplo, con los avances tecnológicos, porque obviamente es algo que vemos cada día. Incluso hay escritores antiguos que se adelantaron a cosas que están ocurriendo hoy en día, adelantos tecnológicos. Entonces, en la premonición, ahí vamos a encontrar un relato que en teoría trata de un futuro que puede ser lejano, y relatando sucesos que obviamente todavía no quizás suceden, y por lo general son años futuros y relacionados y contextualizados, como les mencioné, en una sociedad ya como más avanzada, con otra tecnología, quizás con otra organización social, político, con otro orden mundial.
Y esa visión puede ser quizás positiva, puede ser negativa. Y por ejemplo, en el caso de la distopía, esas sociedades que se nos presentan no son positivas. ¿Alguien vio, no sé, alguno que haya visto Divergente o Juegos del Hambre? Esas sociedades no son las ideales, pero esos líderes políticos que están cabecillas o que gobiernan o que de alguna forma establecen el orden, hacen creer a estas sociedades, grupos, facciones, que en realidad esta forma de organizarse o de vivir es la mejor para ellos. Hay una especie de... tiene que ver con cómo ellos manipulan psicológicamente a todas las personas y a la sociedad, haciéndoles creer que ese orden establecido es el mejor para todos. Entonces, ahí hablamos de igual de novelas que abordan lo que es la premonición, un futuro quizás lejano y con distintas características y orden social. Entonces, Profesora Romina, disculpe que le interrumpa por el chat, igual están participando, de hecho hay estudiantes que mencionaban que sí, que habían visto ambas películas, Divergente y Convergente, y también un compañero, Cristóbal, nos daba un ejemplo que yo lo encuentro muy bueno porque es como súper cercano, a lo mejor ustedes no lo ven, pero él me decía, yo le decía que yo no veo esa novela, pero mi mamá sí, se llama Verdades Ocultas. Y él efectivamente, esa novela presenta muchas anacronías, se ven. Yo no las veo, pero he visto cuando mi mamá la está viendo de repente. Y tal vez es un buen ejemplo y más cercano. Esa nunca va a terminar, dicen, claro. Es como la historia. Sí, Ya, sí. esa novela, sí. Miren, esa novela al final en esta temporada evidencia mucho lo que es la analepsis, porque los personajes ya ahora están como adultos, ya más de edad, y todo el rato traen a la memoria recuerdos del pasado, de lo que pasó, de que la protagonista ahora creo que anterior, ahora como que se va a convertir villana porque está recordando, investigando y cosas que pasaron, traiciones, etc. Entonces ahí vemos mucho lo que es el flashback, recuerdos breves, así, porque la novela no está todo el rato ahí mostrando lo que pasó, porque eso ya pasó. Entonces son solamente recuerdos, ahí se ve mucho eso. Y ¿quién había dicho que había adivinado lo que iba a almorzar? Qué rico, ya me dio hambre. Ya, cambiamos de tema. Ya, chiquillos, ¿queda claro lo que son las anacronías? Entonces hay alteración en el orden en que se relatan los hechos. Entonces el narrador ordena los hechos de acuerdo a lo que quiere lograr en el lector. Puede hacer salto al pasado, salto al futuro, estos pueden ser breves o extensos, y eso también genera un efecto que puede encantar al lector, puede quizá atraparlo, invitarlo a leer. Hay una obra de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, y comienza el relato anunciándole que al protagonista lo iban a matar, y que el día en que murió, Santiago Nazar se levantó a las 6 de la mañana a recibir, no sé, al obispo que iba a llegar de no sé qué parte. Entonces, nosotros leemos y sabemos inmediatamente que el protagonista muere. Nos están contando la primera línea del libro al tiro. Tu protagonista, en el que giran todos los hechos, va a morir. Entonces, y ahí va narrando después de eso, de manera cronológica quizás, por eso es una crónica, después se va relatando todo, cada uno de los hechos, de las cosas que hizo ese protagonista, mataron. Y lo más chistoso era que toda la gente del pueblo sabía que lo iban a matar, porque la persona que lo iba a matar lo dijo a viva voz y todo el mundo sabía, pero nadie fue capaz de avisarle a tiempo, y por cosas del destino nadie pudo decirle que arrancara, que lo iban a asesinar, nadie. Y más encima lo asesinaron por un malentendido. Entonces ahí vemos cómo es el destino, y se trabaja mucho lo que son las alteraciones temporales. ¿Alguna película, chiquillos, que quizás recuerden donde vean anacronías, que vean cómo que se evidencia mucho esto? Profesora, tal vez, no sé si estoy bien, usted me corrige o no, a lo mejor los chicos han visto una película súper antigua, pero creo que hay varias, no sé, yo no soy muy de a ver esa película, pero creo que se llama De Regreso al Futuro, De Vuelta al Futuro, algo así. Regreso al futuro. Sí.
No sé si alguien la ha visto. Igual nos puede servir como ejemplo. Sí, pues y el protagonista, que bueno, el actor se llama Michael Fox, él viaja y vuelve, por ejemplo, incluso a la época donde sus papás se conocieron, conoce a su mamá, incluso su mamá como que se empieza a enamorar de él, sí, es súper loco. Esa, súper bien. Y el Titanic, chiquillos, que yo creo que ¿quién no ha visto el Titanic? Así, yo creo que es un clásico. Y en el Titanic, ¿qué alteración vemos? ¿Qué anacronía? ¿Analepsis o prolepsis? Una analepsis. Analepsis, Sí, y partimos, ¿y de qué tipo es? raconto. Sí, porque toda la película se trata de ese viaje, del impacto, del accidente que tuvieron los protagonistas del Titanic y de Rose, de esta viejita que empieza a contar lo que pasó esa noche en que el Titanic se hundió, se sumergió, y ahí cuenta toda su historia de amor con Jake, creo que se llama, Jake, ¿o no? Jack. Jack, con Jack. Entonces, toda la película al final es como un raconto porque empezamos en un presente, en un momento actual, pero ella después toda la historia relata lo que pasó años anteriores, todo con detalle. Ahí teníamos un racón. Así que, súper bien, chiquillos. Ya. ¿Qué hora es? Cristóbal levantó la mano. A lo mejor quiere opinar o preguntar algo, profesora. ¿Qué hora es? Perdón. Son las 11:25. Ya, chicos, mira, lo de la ejercitación, esto lo vamos a dejar pendiente porque yo también les tengo, y lo van a poder ver en el Power que se los voy a enviar en la tarde, porque mi idea es que ahora en este rato, bueno, van a tener 1 hora para poder hacer un quizzes. El quizzes es como el estilo del otro día, chicos. Es cortito, tiene 7 puntas de opción múltiple, de selección múltiple. Yo les voy ahora ya, terminando la clase, les voy a enviar los links con sus profesores jefes. Ahora me gustaría iniciarlo y enviar, o se los copio ahora en el chat. ¿Qué les acomoda más? Ya miren, se los voy a enviar al chat de sus profesores jefes para que accedan ahora al quizzes. Va a estar abierto alrededor de 1 hora, más no, chicos, porque el quizzes, cuando ya después no hay actividad, no se empiezan a sumar estudiantes, se cierra automáticamente. Entonces yo tengo que estar aquí pendiente de que también ingresen con su nombre y curso. Chicos, ojo, ingresar con su nombre y curso, porque si no, ¿cómo les voy a asignar décimas? En el quizzes anterior hubo 17 estudiantes que tuvieron todas las respuestas correctas y esas 3 décimas se les sumó en la guía pasada, en la guía de ahí, así que sus notas ya tienen consideradas esas décimas, ojo con eso. Y por eso, si no ponen su nombre y su curso, no van a acceder a las décimas, aunque hayan tenido todas buenas. Así que tienen que ingresar con su nombre y su curso, nombre, apellido y curso. 1 hora disponible y en realidad yo creo que se van a demorar con suerte unos 15 minutos en responder. Son 7 preguntas, como le digo, y van a tener una serie de fragmentos de textos cortitos donde van a tener que identificar qué tipo de anacronías es la que se está utilizando. ¿Alguna consulta, chiquillos? Voy a ver el chat, no sé si... No, yo estaba pendiente del chat y no. Están solamente registrando nombres y ya no hay más preguntas o acotaciones. Yo le he ido diciendo. Ya, chicos, no sé, yo soy ¿Profesora? muy apasionada, me cuesta sintetizar, sé que es mi error, Profe. así que le agradezco la paciencia. Dime, Cristóbal. Una consulta. ¿Las anacronías se pueden distinguir en, por ejemplo, películas de diferentes años o tiempos? Por ejemplo, es una serie que se caracteriza por muchas películas, pero en esa igual se presentan muchas anacronías que no son en la misma, por ejemplo, en una película, y después pasamos a la, no sé, pues, Marvel, la película 2, la 3, que son en diferentes tiempos, pero siguen presentando anacronías conforme a la película 1. No sé si se me entiende. Es que no sé si una pregunta, pero si ese es un ejemplo, como tú dices, son películas que abordan mucho eso, pero en el cine se llama como montaje, porque ellos van
intercalando escenas, van cortando, ahí hay obviamente otro tipo de efecto que se genera con el tiempo. Entonces esto lo llevamos más al campo de la literatura, pero sí vemos alteraciones temporales, porque obviamente el cine es un montaje, o sea, hay unas grabaciones y se va seleccionando qué va y qué no. Eso. ¿Alguna consulta, chiquillos, antes de terminar la clase de la mañana? ¿Nada? Profesora, no, eso mismo iba a decir. Indicar la hora en la que nos vemos en la tarde, porque después muchos preguntan por el chat, ¿a qué hora la clase? A las 2, Ahí está la hora, chiquillos, para que lo recuerden, ¿ya? A las 2:30. Ya, chiquillos, les voy a enviar inmediatamente, voy a abrir el quiz y les voy a enviar el link. Y también les voy a mandar, chiquillos, para que recuerden los nombres, la diapositiva del esquema, cosa de que si se les olvida un nombre, lo recuerden. Voy a modificar eso que les dije. Así que éxito, nos vemos a las 2:30. Chao, chao, y gracias. Chao, chicos. Chao, Almuerzo. profe. Ya, profe. Respondan Chao, el quiz. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Ya, profe. Chao, Ignacio. Hoy no puedo finalizar. Romina, ¿tú le envías el chat a la tía Cristi? Chao, chao. Sí, ¿Te envió el WhatsApp de ella? Ya. no lo tengo. Ah, ya. Chao, chao. Chao, nos vemos. Ya.